Muy bien, seguimos entonces con el próximo ejercicio que nos va a poner las cositas un poquito más complicadas, nos va a obligar a trabajar un poquito más, pero dentro de básicamente los mismos confines. Echemos un vistazo. Nos dicen, en una población de 800 personas existe un gen con dos alelos, lo típico, dominante recesivo, el juego típico de siempre en el tema 4. De estas, 400 personas muestran el genotipo homocigoto dominante y 200 el genotipo homocigoto recesivo. Claro, aquí nos están dando varios datos. Nos preguntan cuál es la frecuencia del alelo recesivo en esta población. La pregunta como tal es, ¿cuánto vale Q? Esa es la pregunta que me están haciendo a mí. Encuentra Q. ¿Qué me están dando? Me están dando el número total de sujetos de la muestra y me están dando el número total de sujetos que tienen el genotipo homocigoto recesivo y el número total de sujetos que tienen el genotipo homocigoto dominante, faltándome por tanto el heterocigoto. Si nos damos un poquito cuenta, y yo creo que lo habremos hecho porque somos bastante avispados, esto es fácil de encontrar, ¿vale? Lo primero, aquí nos están dando los ladrillos, no nos están construyendo las paredes de la casa y la tenemos que decorar, sino que ahora en este caso también hay que construir la casa, ¿vale? No tenemos frecuencias genotípicas, no tenemos frecuencias génicas, hay que encontrar los datos base, ¿vale? Importante destacaros, aquí no estamos jugando al juego del equilibrio, por tanto, nada de ir a por, sí, esto es muy fácil, ¿no? Me piden el alelo recesivo, tengo el genotipo homocigoto recesivo, pues esto, la raíz cuadrada de 200. No, aquí no hay equilibrio, así que tiramos por el camino duro. ¿Cuál es la fórmula a utilizar? Si yo voy a mi formulario encontraré que para encontrar la frecuencia del alelo recesivo tengo que conseguir la frecuencia de genotipo homocigoto recesivo y la del heterocigoto. Cosas que no tengo ahora mismo. Tengo el número de personas. No es lo mismo tener el número de personas que la frecuencia de un genotipo, ¿vale? ¿Qué debo hacer? Transformar estos números de personas en básicamente estas frecuencias. Para hacer eso, utilizo las fórmulas de frecuencia. Para encontrar la frecuencia del genotipo homocigoto dominante y del genotipo homocigoto recesivo, lo que tengo que hacer es dividir entre el total de sujetos, n mayúsculas simboliza el total de sujetos, que en nuestro caso en la muestra son 800, dividir por eso cada uno de estos números, la cantidad de sujetos que hay con el genotipo homocigoto dominante y la cantidad de sujetos que hay con el genotipo homocigoto recesivo. Estos son respectivamente D minúscula y R minúscula. Dividir la cantidad de algo por el total me da la frecuencia. La cantidad de manzanas en el total de fruta que hay en la cesta me da la frecuencia de las manzanas. Es así de simple. Estas son las frecuencias del genotipo homocigoto dominante y del recesivo, ¿vale? Obteniendo, o mejor dicho, sustituyendo en estos casos, obtendremos estos dos valores de frecuencia, 0,5 para la frecuencia de genotípica del genotipo homocigoto dominante y 0,25 para la frecuencia genotípica del genotipo homocigoto recesivo. Ya veis que estos son demasiadas palabras y se densifica demasiado, ¿no? Pero bueno, con estos dos datos básicamente y sabiendo que estos son dos de los tres posibles elementos que pueden existir a nivel genotípico, yo ya sé que el resto hasta llegar a la unidad, hasta llegar al 100%, es básicamente heterocigotos. Porque recordad que la suma de la frecuencia del genotipo homocigoto dominante más la frecuencia del genotipo heterocigoto más la frecuencia del genotipo homocigoto recesivo, la suma de estas tres cosas da la unidad, el 100%. 0,5 más 0,75 más 0,25 son 0,75. 1 menos 0,75 dará 0,25 de H. De nuevo, lo único que tengo que hacer es comprender lo que las frecuencias me dicen. Son muchos números y muchos movimientos, lo sé, pero si entendéis lo que esta ecuación me dice, lo que me transmite, no memorizarlo necesariamente, sino que sepáis que D más H más R es igual a 1, es porque sabéis que solo puede haber estos tres genotipos. O eres homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. Si yo ya sé cuánto hay de los dos homocigotos, el resto de los sujetos serán heterocigotos por fuerza. Es así de simple. 0,5 más 0,25 son todos los homocigotos, dominantes más recesivos. El resto de sujetos de las frecuencias corresponderán a los heterocigotos. Por tanto, 1 menos 0,5 menos 0,25 será la frecuencia del genotipo heterocigoto. Ahora ya tengo D, R y H. Tengo las tres frecuencias. Las dos primeras, D y R, las he calculado porque ya me estaban dando el número de individuos. Ahí ya podía hacer el cálculo directo. Y realmente, si os paráis a pensar, voy a ser franco. La H la podemos encontrar también así. Podemos saber que H es igual a H minúscula dividido de N. Básicamente,
Si aquí tenemos 400 individuos con el genotipo homocigoto dominante y 200 individuos con el genotipo homocigoto recesivo, sé que los otros 200 que quedan de la muestra total, que son 800, tienen que ser heterocigotos, por fuerza, porque es que hay 800 sujetos y 400 tienen uno, 200 tienen otro. Los 200 que faltan, ¿dónde son? No se van al Polo Norte. Estos son heterocigotos. Por tanto, lo puedo averiguar por este camino o puedo hacerlo utilizando esta igualdad. Tanto monta tanto, lo que vosotros prefiráis. Es indistinto. Pero lo importante es ver esa lógica. ¿Qué quieren decir las frecuencias? ¿Por qué no pueden superar la unidad? Porque nada puede ser más grande que el 100%. Si tengo una cesta con 10 frutas, no puede haber 5 manzanas y 8 peras, porque solo hay 10 frutas en la cesta, ¿no? Aquí no estamos hablando de ninguna movida demasiado especial, estamos hablando de cositas base, cositas que se circunscriben a lo que podemos tener, a lo que tenemos, de hecho. ¿Vale? Por tanto, no hay historias. Hay una muestra y de esa muestra yo puedo determinar ciertas cositas si me dan suficientes datos. Claro está, no podemos inventárnoslos tampoco. ¿Vale? Ahora que ya tenemos todas las frecuencias genotípicas, directos al grano, utilizamos la igualdad o la ecuación que nos permite calcular la frecuencia génica del alelo recesivo, R más un medio de H, R vale 0,25, H vale 0,25, sustituyo y juego el juego. 0,25 más 0,125, porque recordad que H es multiplicar por un medio, es lo mismo que dividir por 2, o multiplicar por 0,5, son igualdades matemáticamente hablando. Sumando esto, el resultado es 0,375. Ya podéis ver, bastante sencillito. Os aconsejo muchísimo que este ejercicio, especialmente este porque nos obliga a hacer el trabajo desde abajo, ir a la base y trabajarla, que lo sepáis hacer, muy importante. Un ejercicio muy simple, es de los más fáciles, pero indistintamente es un ejercicio que bebe de tener ciertos conceptos claros. Así que os recomiendo y os animo muchísimo a hacerlo y a acompañarnos mientras lo hemos hecho. Vale, chicos, chicas, vamos a echarle un vistazo a otro problemita que tenemos por aquí. Uno que quizás es un pelín más interesante, vais a ver. En una población de 200.000 habitantes, es decir, una población de una muestra de valor N 200.000, se detectaron 20.000 afectados por una enfermedad autosómica dominante dependiente de un gen con dos alelos. Suponiendo que la población está en equilibrio, dato súper importante, ya lo sabéis, ¿cuál es la frecuencia del alelo recesivo? Es decir, ¿cuánto vale, otra vez, Q? ¿No? Sabemos el valor total de la muestra, es decir, el número total de individuos que hay en la muestra, n es igual a 200.000, sabemos que hay un 20.000 que nos dice que son afectados por una enfermedad autosómica dominante, por tanto podríamos suponer que esto es D minúscula, acordaos que la D minúscula no es lo mismo que la D mayúscula, esto es cantidad, no frecuencia, y hablamos de equilibrio y nos piden Q. Bueno, aquí lo primero es pensar un poquito. Tenemos estos datos, los tenemos apuntados y ahora nos paramos un momento a pensar. Nada, un segundo. 20.000 afectados por una enfermedad autosómica dominante. Cuando se refiere a la transmisión autosómica dominante, estamos afectados, hablando de una enfermedad, como es el caso del enunciado. Bueno, mientras yo tenga un alelo dominante en mi genotipo, voy a estar afectado. Por tanto, ¿estos 20.000 son solo D minúscula? No, incluye también al número total de heterocigotos, o lo que es lo mismo, H minúscula. Recordad, de nuevo, esto no son frecuencias, estos son números totales dentro de la muestra. 20.000 personas que tienen o el genotipo homocigoto dominante o el genotipo heterocigoto. Es indistinto. Pero ¿cómo sabré quién es quién? Ahora vais a ver, no es tan necesario saber esto. Lo importante es saber que los 20.000 engloban indistintamente a esta o estas dos posibilidades a nivel genotípico. Dentro de los 200.000, 20.000 tienen o un genotipo homocigoto dominante o un genotipo heterocigoto, porque estos 20.000 son afectados de una enfermedad con transmisión autosómica dominante. Por favor, tema 2 al día. Esto es súper importante, aquí hay que pensar. Parece tema 4 solo, pero también es tema 2. Por tanto, ahora ya sé realmente qué es lo que me están diciendo. Ahora ya sé qué es lo que me están proporcionando en el enunciado. Ahora ya sé que con 200.000 y 20.000 puedo encontrar algo muy claro. La igualdad que nos interesa, y esto no está en ninguna parte del formulario, así que no lo busquéis, pero si nos paramos a pensar, la suma de la frecuencia del genotipo heterocigoto más la frecuencia del genotipo homocigoto dominante, perdonadme, que esto de genotipo, frecuencia y demás a veces se nos atasca. De nuevo, la suma del genotipo heterocigoto, de la frecuencia del genotipo heterocigoto más la frecuencia del genotipo homocigoto dominante dará como resultado los elementos que nos permiten calcularla, es decir, la cantidad de heterocigotos más la cantidad
de homocigotos dominantes entre el total. Recordad que esto en el formulario lo teníamos puesto desde el principio. Esto lo sabemos. Sabemos que la frecuencia del genotipo homocigoto dominante, D mayúscula, es igual a la cantidad de homocigotos dominantes entre el total. Bueno, pues la suma de la frecuencia de heterocigotos más dominantes será igual a, básicamente, la suma del total de heterocigotos más dominantes entre la cantidad de sujetos que hay en la muestra, ¿no? Por el puro cálculo que acabamos de hacer, ¿no? Si nosotros integramos estas dos ecuaciones, el resultado sería este. Básicamente, y aquí lo importante es que tengáis en cuenta que lo que estamos haciendo es esto. Estamos juntando estas dos ecuaciones. La igualdad de h es igual a h entre n y la de r es igual a r entre n. Estoy sumando, ¿no? Si yo lo que hago es... Vamos a fijarnos aquí para construirlo poco a poco, ¿no? Si yo sé que h es igual a h entre n y que r es igual a r entre n, juntemos estas dos ecuaciones. Junto h más r, h más r, y ahora lo único que tengo que hacer es juntar la igualdad de cada una, ¿no? Para generar esa misma igualdad. La suma de esto será igual a la suma de esto, de estas dos cosas, porque si h es igual a h más n y r es igual a r más n, h más r será igual a la suma de estas dos cositas. Esto por un lado, más r dividido de n. Como los dos tienen el mismo denominador común, puedo juntarlos y dejarlo como lo vemos aquí. Por tanto, la suma de las dos frecuencias, de la frecuencia del heterocigoto más la frecuencia del homocigoto dominante, me dará la división de 20.000 entre 200.000 por esta relación que acabamos de establecer aquí, porque hemos juntado estas dos frecuencias. Esto nos da que la suma de la frecuencia de heterocigotos y de dominantes es 0,1. Yendo a la igualdad que veíamos anteriormente, D más H más R, si yo sé que esto es 0,1, el total hasta la unidad, estos 0,9 vendrán por parte, básicamente, de... Disculpad. Estos dos son 0,1. El resto vendrá proporcionado, básicamente, por el genotipo homocigoto recesivo, la frecuencia del genotipo homocigoto recesivo. ¿Vale? 0,9 será igual a R. Nada, hago esta igualdad, 1 menos H más D será igual a 1 menos 0,1, eso es igual a 0,9. Lo mismo que acabo de calcular, pero aquí simplemente he puesto con los números y despejando la ecuación, aunque es algo que seguramente habréis visto muy fácilmente. ¿Vale? Ahora que ya tengo el valor de la frecuencia del genotipo homocigoto recesivo, lo único que tengo que hacer es igualar. Recordad que la población está en equilibrio, voy a mi confiable Hardy-Weinberg porque estamos en equilibrio, y para encontrar básicamente la frecuencia del alelo recesivo, lo único que tengo que hacer es, utilizando la frecuencia del genotipo homocigoto recesivo, generar esta raíz cuadrada que me dará como resultado 0,95, ¿no? R es igual a Q al cuadrado, paso el cuadrado al otro lado, por tanto, raíz cuadrada de la frecuencia del genotipo homocigoto recesivo será igual a la frecuencia génica del alelo recesivo. ¿Vale? Lo único que he hecho es pasar este cuadrado al otro lado. Cuando pasas un cuadrado al otro lado de una igualdad, lo haces pasándolo como raíz cuadrada. ¿Vale? Esto es un poquito más complejo, pero bueno, rápidamente una ecuación, un mini recordatorio de cómo funciona esto, ¿no? La raíz cuadrada de 0,9 es 0,95, sin más, ¿vale? A priori, un ejercicio que, como podéis ver, es fácil, ¿no? Ya sabemos que B es la correcta, pero bueno, la hemos encontrado, no hemos tenido problemas. ¿Cuál es la cosita que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que aquí la clave es recordar ese pequeño detalle que veíamos del tema 2 de la transmisión autosómica dominante, ¿vale? Recordad que mientras tenga el alelo eso será así, por tanto el total de individuos afectados computa, engloba tanto H como D, ¿vale? A nivel de cantidades, y que lo único que tengo que hacer es juntar estas dos ecuaciones como hemos visto, ¿vale? Las juntamos aquí y lo único que tenemos que hacer básicamente es utilizar estos datos. Ahora que sabemos que H más D es 20.000, lo dividimos entre los 200.000, obtenemos esta frecuencia de H más D, en este caso mayúsculas. El resultado, la diferencia, nos llevará a encontrar R mayúscula, la frecuencia del genotipo homocigoto recesivo, lo cual nos llevará básicamente, gracias a Hardy-Weinberg, a encontrar, despejando este cuadrado que pasa a ser una raíz cuadrada, la frecuencia alélica del alelo recesivo. Sí,
cositas aquí que en el enunciado nos pueden generar unas cuantas tribulaciones, pero indistintamente un pasito que, si tengo en cuenta este dato que, como os decía, del tema 2, seguramente habiéndolo visto ahora, en otros casos podríamos identificarlo mucho más fácil. Así que para mí este ejercicio es clave porque define básicamente un punto de inflexión. Ya no es simplemente, bueno, D más un medio de H es igual a P, no. Ya no son estas ecuaciones manidas y repetidas, sino que en este caso hay que pensar, salir de la zona de confort, algo súper importante, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo por aquí, chicos y chicas. Vamos a terminar este puntito del tema 4. Vamos a terminar con este ejercicio que hemos hecho básicamente. Y nos veremos en el siguiente vídeo para echarle un vistacito a los poquitos que nos quedan. No nos quedan muchos, pero podremos ver algunos ejemplos más que van a girar muy en torno a frecuencias de Hardy-Weinberg, pero que algunos de ellos nos van a poner un poquito más contra las cuerdas, ¿vale? Sin más, mucho cuidado con esto, espero que hayáis seguido la clase, que hayáis apuntado, que hayáis utilizado el formulario, ¿vale? Aprovechad de los ejercicios que os dejamos colgados y poquita cosa más. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre.